Telereportaje. Revisemos lo que está pasando en Europa. ¿Cómo va Italia? En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de Telereportaje desde el Vaticano. Hola Valentina, me da gusto escucharte. ¿Cómo van las cosas por Italia? Pues mira, todavía muy complicadas, Emanuel, pues las personas contagiadas ya son más de 23,000. Anoche, de acuerdo con los últimos datos dados a conocer por Protección Civil, eran 23,073, pero desafortunadamente ya estamos acostumbrados que cada día se registra un aumento de aproximadamente 2,000 personas más contagiadas. Las personas que han fallecido en Italia hasta este momento son 2,158, y aquí también pues todos los días se incrementan 200, 250, 300. Ayer se habían incrementado con respecto al domingo en 349. La situación peor sigue siendo la del norte, sobre todo la de la región de Lombardía, donde hay cerca de 15,000 personas contagiadas. Aquí en el Lacio, la región de Roma, la situación es bastante más tranquila porque calcula que en toda la región hay 523 personas contagiadas y en Roma específicamente 402. Entonces, obviamente, nada que ver con los números del norte. El problema principal en este momento es seguramente el de los hospitales y el de los hospitales del norte, que no se dan, ya no saben cómo manejar esta situación, porque hay muchos doctores, muchas enfermeras que han dado positivo. Además, falta material sanitario, desde mascarillas hasta ventiladores, y sobre todo lo que más falta son los puestos en los lugares, las camas en terapia intensiva. Se están construyendo, montando como hospitales de campaña con una velocidad impresionante en diferentes regiones italianas. Aquí en Roma también ayer se inauguró uno, en el norte, en Milán, donde es un territorio inmenso de la feria de Milán. Ahí están montando ahora un hospital de campaña, sobre todo para disponer de lugares nuevos, de camas en las áreas, digamos, de terapia intensiva, y también camas para las personas contagiadas, pero no de gravedad, digamos, que no necesitan de los cuidados de terapia intensiva. Entonces, este aspecto, digamos, seguramente ahora es el más grave. Obviamente también está el aspecto económico, porque como sabes, pues con todos los comercios, todos los negocios cerrados, empresas cerradas, fábricas en parte cerradas, o donde hay turnos, o se está, evidentemente hay que salvaguardar, garantizar todas las normas de seguridad, pues obviamente toda la actividad del país está prácticamente parada debido a esta cuarentena de todo un país, de norte a sur. Los italianos están reaccionando bastante bien, en el sentido de que sí se están tomando en serio lo de quedarse en casa. Solo se puede salir, y sí hay muchos controles, de Manuel, por parte de policía y carabineros en las calles, en las carreteras. Solo se puede salir de su casa por cuestiones de trabajo, por cuestiones de salud, apremiantes, problemas familiares, o bien lo más sencillo para ir a hacer la compra o a una farmacia. Todos los demás tendrían que quedarse en casa. Esto es lo que todo el mundo dice. Los médicos, las enfermeras, a través de las redes sociales, están dirigiendo muchísimos llamados en este sentido para que la gente de verdad se quede en casa, porque dicen que esto es lo que va a hacer la diferencia. Se esperan que los números sigan creciendo esta semana, sobre todo el pico todavía no se ha alcanzado, y que a lo mejor después de 10 días se podrán empezar a ver los resultados de esta cuarentena, de este hecho de que, bueno, el país esté realmente aislado y parado, y la gente en casa, los niños, las escuelas cerradas, en fin, todas las actividades, como ya sabemos, cerradas. Pero habrá que esperar todavía unos días para que esto sea posible. Esta emergencia del coronavirus, pues obviamente ha tenido también repercusiones en el Vaticano, y de diferentes maneras. Como sabes, pues por primera vez las ceremonias de Semana Santa se celebrarán sin fieles, y esto es algo totalmente inédito, porque bueno, si era una época del año en la que llegaban turistas fieles, sobre todo a Roma, era para estar presente en las ceremonias de Semana Santa, desde el Via Crucis en el Coliseo,
los mismos ritos del Jueves Santo y bueno, y obviamente la vigilia pascual y el domingo de Pascua. Muchos llegaban incluso desde el domingo de Ramos. Pero bueno, el Papa va a celebrar estos ritos, todavía no se ha explicado de qué manera, lo único que se sabe es que esas ceremonias van a ser transmitidas vía streaming, por streaming. Y también el Vaticano ha informado que las misas matutinas del Papa en su residencia en Santa Marta, así como el rezo del Ángelus y las audiencias generales hasta el 12 de abril seguirán así, a puertas cerradas, sin fieles, y serán todas transmitidas por streaming. Yo creo que una de las imágenes que nos queda a todos de esta crisis aquí es cuando el Papa, después de rezar el Ángelus el domingo, se asomó, de todas formas quiso asomarse de la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico y dio una bendición a una plaza absolutamente vacía, porque desde hace 10 días no se puede entrar a la plaza y no se puede entrar a la Basílica de San Pedro. Y luego pues el Papa también salió del Vaticano, por algunos fue criticado porque fue a la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra una imagen de la Virgen venerada por los romanos que digamos que es como muy importante en los momentos difíciles de la historia de Roma, y luego se fue a pie a la iglesia de San Marcelo en Vía del Corso, una calle muy céntrica, también totalmente vacía y desolada, porque ahí se encuentra un crucifijo bendito que fue sacado en procesión en 1522 cuando hubo la peste aquí en Roma, le llamaban la Gran Peste. Entonces él fue a rezar en estas dos iglesias, en la basílica y en la iglesia, para pedir que se acabe esta pandemia. Así que bueno, pues es una emergencia que obviamente pues está condicionando la vida de todos los italianos. En el Vaticano también hay muchas medidas digamos, para garantizar obviamente controles y medidas de prudencia, de prevención, para evitar obviamente el contagio también en las oficinas y en todos los dicasterios del Vaticano. Algunos han cerrado, en fin, es un poco general. Lo que sí te tengo que decir que los italianos están reaccionando también con mucho ánimo, con un sentido como de patriotismo en estos momentos difíciles, y todos juntos dicen que van a salir de esta, y entonces se dan cita a 1 o 2 veces por día en los balcones, en las ventanas de sus casas, empiezan a cantar el himno o canciones muy populares aquí en Italia, o bien aplauden durante largos minutos a los enfermeros, a los doctores, a los voluntarios que están en primera línea en estos momentos. Así que bueno, esta es una reacción bonita por parte del país. El gobierno, por otra parte, ha destinado 25.000 millones de euros ayer en el curso de un Consejo de Ministros para ayudar al sector de salud, para ayudar a las familias, a las empresas en este momento tan difícil, Emanuel. Valentina, en torno al abasto, ¿se tiene garantizado el abasto para los italianos? Sí, mira, hasta este momento no ha habido ningún problema, aunque sí te digo que fuera de todos los supermercados hay colas, porque dejan entrar muy pocas personas a la vez para que mantengan una distancia de por lo menos 1 metro. Entonces te dejan entrar, sobre todo en los supermercados pequeños, 2 o 3 personas a la vez, te dan guantes en la entrada, te tienes que desinfectar, los vendedores todos llevan mascarilla y guantes, y hay que quedarse también a una distancia mínima de 1 metro de todos ellos, pero no está faltando nada, porque lo que se refiere al transporte de mercancías hasta este momento no se ha bloqueado. Entonces incluso están pidiendo que la gente no siga yendo a los supermercados llenando carritos, como si estuviéramos en un momento de guerra y que no va a haber más comida. Eso es lo que piden también, que la gente pues entienda de que no va a haber falta, carencia de alimentos, pero es más fuerte que uno, y la gente sigue pues formada todos los días, a todas horas, siempre hay alguien, 3, 4, 5, 10, dependiendo de las zonas y del lugar, formadas pues casi todos con su mascarilla, eso sí, y bueno, intentando comprar todos los días algo para llevar a casa, que les da a todos una sensación un poco de poder enfrentar mejor este momento. Pero hasta este momento no ha habido ningún problema en este sentido. Valentina, la gente que va siendo diagnosticada con coronavirus, pero que tiene síntomas graves y que es trasladada a los hospitales, ¿estas personas pueden ser acompañadas por sus familiares o se quedan prácticamente solos? No, mira, yo creo que este es el problema
grave o más triste de toda esta historia. ¿Por qué? Porque las personas que acaban en los hospitales, no solo en terapia intensiva, sino también, digamos, sin síntomas graves, no pueden ser visitados por nadie. Es decir, tú hoy por hoy no puedes entrar a un hospital italiano, aunque sea una persona a visitar a tu papá, a tu mamá que se haya infartado, que haya tenido un infarto cerebral o haya tenido otro tipo de operación, no puedes entrar. Entonces, en estos momentos ningún paciente puede ser visitado por sus familiares, ni siquiera los más cercanos. Entonces, imagínate además las personas contagiadas o en terapia intensiva, están absolutamente solas. Y lo peor de esta historia, que es lo que a mí más me afecta, digamos, a nivel emotivo, es que estas personas, Manuel, mueren solas. Es decir, mueren, por un lado, ellas mueren solas porque sus familiares no pueden ir, y por otra parte, imagínate el drama de los familiares que no se pueden despedir de sus seres queridos. Esto es algo muy, muy triste, muy llamativo, y además, bueno, el número terrible, yo sé que esto es macabro, pero de cadáveres, las morgues están llenas, los funerales no se pueden llevar a cabo como se llevaban a cabo antes. No hay ceremonias fúnebres, y entonces los cuerpos, ¿qué hhacen con ellos? Es que mira, dicen que los que salen de terapia intensiva pues son incinerados inmediatamente, otros pues son puestos, digamos, los que no salen de terapia intensiva en ataúdes, pero son llevados inmediatamente al cementerio, pero en el cementerio solo puede estar el sacerdote para una bendición, pero no puede haber misa y tampoco puede haber cortejos fúnebres, ceremonias fúnebres, solo pueden ir las personas más cercanas de la familia, no pueden ir ni amigos, ni conocidos, ni nadie. Entonces también es como una despedida de prisa y corre, por decirte algo, apenas una bendición y ya. Entonces, toda esta situación está generando, bueno, yo creo que es lo que más está generando tristeza en las personas que obviamente están perdiendo a sus seres queridos, ¿no? Lo que se han inventado con un poco de creatividad en algunos hospitales es tratar de hacer como videollamadas. Los médicos, las enfermeras, los voluntarios están un poco promoviendo esto, de que la gente que está muy enferma pueda ver a sus seres queridos a través de videollamadas y viceversa. También para que haya una especie de pequeño acompañamiento, pero eso, claro, depende un poco de la creatividad de la imaginación y creatividad de médicos, enfermeros y también de la situación, si es dependiendo de qué tan apremiante sea, porque obviamente si no se dan abasto para curar a las personas tampoco pueden estar ahí tratando de hacer videollamadas o Skype, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso depende un poco, varía de las situaciones y de los hospitales. Sin duda. Pero sí es una situación muy triste, muy triste. Dramática al 100%, sí. Valentina, muy lamentable. El cuerpo médico, ¿cómo va? ¿Se ha infectado? Porque son, al final de cuentas, quienes están atendiendo a los pacientes con coronavirus. Mira, hay muchos médicos y muchas enfermeras que se han contagiado y de hecho salió un decreto ayer junto con estas ayudas al sector de salud. El gobierno decidió reclutar prácticamente a 10,000 médicos que se acaban de graduar. En Italia tú no puedes ejercer, después de que tú te gradúas, no puedes ejercer hasta no sostener un examen, se llama examen de estado, y luego ya digamos, después de este examen puedes ejercer. Pues ahora están llamando a 10,000 médicos jóvenes que se acaban de graduar y no van a hacer el examen, sino que ya van inmediatamente a ser empleados, digamos así, se vuelven operativos inmediatamente, obviamente no en terapia intensiva, no en los sectores más complicados, pero sí a nivel del territorio nacional, porque el otro grave problema es que si tú hoy tienes un accidente, o hasta te puedes caer de la moto, o tienes un infarto, o lo que sea, incluso cosas no muy graves, es que no hay lugar para ti, no te pueden atender en los hospitales. Esa es la otra gran tragedia. Es como que mejor no te enfermas, o no tienes un accidente, o no te pase nada, porque los hospitales están que ya no se dan abasto con los contagiados y las personas muy graves. Entonces, lo que ha decidido también el gobierno es que va a poder prácticamente tomar clínicas privadas, incluso hoteles, para de alguna manera acondicionarlos para terapia intensiva, para crear nuevas camas, nuevos puestos para gente grave o gente contagiada, aunque no esté muy grave. Y las clínicas privadas o los hoteles no se pueden negar. Luego
se les va a dar una compensación económica, pero no se puede negar porque es una emergencia nacional. Entonces también hay este aspecto de los otros pacientes que obviamente encuentran serias dificultades y necesitan ser hospitalizados. Ahora, Valentina, se informó en su momento que especialistas chinos llegarían a Italia a ayudar en esta emergencia nacional. Ellos van de salida en el asunto del coronavirus, han logrado que el pico pues caiga y van recuperando poco a poco la normalidad. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Están aportando? ¿Está sirviendo la experiencia que trae? Sí, seguramente, mira, ha llegado un equipo de 9 expertos de China y además han traído 31 toneladas de material sanitario, desde mascarillas, ventiladores, y sí, digamos, están como ayudando a los médicos, a los enfermeros, aleccionándolos un poco sobre la experiencia china. Pero lo que todo mundo, todos los médicos italianos, las enfermeras, incluso en las redes sociales están diciendo que justamente el ejemplo de China es el que tiene que servir, porque finalmente estamos viendo que ahora ellos están saliendo de eso. Y lo que ellos hicieron es aislar completamente a la ciudad foco del contagio. Es por eso que todo el día están insistiendo en que la gente se quede en casa, porque solo así, de alguna manera, se va a poder vencer esta batalla. Si la gente sigue saliendo, aquí lo que se está diciendo es que, bueno, aparte aquí ya no puedes ir a ningún lado, aparte, pero todavía la gente o los países donde la gente cree que puede ir a los restaurantes, a fiestas, a reuniones, al cine o al teatro, es que visto desde aquí, esto ya no puede ser, porque hemos visto justamente la lección de China, que ha sido el aislamiento total, que claro, en nuestra sociedad o en Europa no es tan fuerte como fue ahí, pero ese es el camino a seguir. Y en eso aquí, por lo menos en Italia, están todos de acuerdo. Esto es en el momento en que empezaron los casos a registrarse en Italia, no se la creyeron, no dimensionaron la gravedad, siguieron más o menos en su vida cotidiana y luego la emergencia nacional por la que atraviesan. Exactamente. Mira, al principio se tuvo la sensación de que se supo de la pareja de turistas chinos que había sido encontrada, bueno, que se sintió mal en un hotel aquí en Roma, se habló mucho de ellos, luego todo se trasladó al norte, entre Lombardía y Véneto, entonces hicieron esa zona roja de esos 11 ayuntamientos primero, luego llegaron a ser 14, pero los que vivíamos, por ejemplo, en Roma y en las demás ciudades del norte para abajo, yo creo que todos pensamos que era algo que se iba a quedar localizado ahí y que esos eran los focos de contagio y que no iba a haber mayor problema en las demás partes del país. Y luego todos nos dimos cuenta de que no era así. Incluso en Roma los números de hoy que te dije antes son muy bajos y hay médicos que nos están diciendo es que lo de Roma todavía va para peor. Es decir, Roma, el Lazio y el sur de Italia, etcétera, porque además mucha gente del norte, en cuanto impusieron la cuarentena de norte a sur, mucha gente del norte se fue corriendo hacia el sur, con trenes, con automóviles. Entonces, claro, esa gente puede llevar, o pudo haber ya llegado el contagio a las demás zonas del país. Pero, esta es la situación. Ahora, lo que nos pasó a nosotros aquí en Italia, pues lo hemos visto, es lo que pasó en los demás países europeos, en Francia, en España, en varios países, bueno, en Gran Bretaña, en Alemania, y ahora todos están empezando a seguir, pero desde hace muy poco están siguiendo el modelo italiano. Lo hemos visto recientemente en los últimos días en España, en Francia, en Alemania. Italia ya casi es el modelo, ¿me entiendes? Porque, aquí llegó antes y antes, si bien hubo un momento de no tomarlo con la debida seriedad, pero luego se pusieron estas medidas bastante drásticas y los otros países europeos básicamente ahora están siguiendo este modelo. Valentina, seguiremos muy al pendiente de los acontecimientos allá en Italia, en Europa. Yo agradezco, como siempre, tu reporte, la disposición y el ánimo. Así que nuestra solidaridad con ustedes desde México, con el pueblo italiano. Nuestro abrazo solidario. Muchísimas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias. 8 de la mañana, 10 minutos. Valentina Alasraqui en vivo. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano.
8 de la mañana, 10 minutos. 2 cubetas de 19 litros por 1,000 pesos y durabilidad de 7 años.